Buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada que organiza la Oficina de Transformación Digital de Navarra, gestionada por el Colegio de Ingenieros Industriales y por la Fundación Industrial Navarra en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo. La OTD ha organizado una serie de jornadas para las próximas semanas con temas relacionados con la transformación digital. Como podemos ver, el próximo miércoles 13 de mayo tendremos una jornada sobre herramientas de Microsoft Office 365 para conocer cómo podemos trabajar de manera colaborativa. La siguiente semana tendremos una jornada orientada a reflexionar, hacer una reflexión estratégica sobre cómo la transformación digital nos puede ayudar en este nuevo contexto del COVID-19. Y al final de mes tendremos una jornada sobre simulación de procesos productivos y logísticos en la industria 4.0. Todo este programa de actividades está disponible en un nuevo canal que ha abierto el Servicio Navarro de Empleo. Se puede acceder a través de la URL formacion.navarra.es y, como podéis ver, están accesibles una serie de recursos como las sesiones de transformación digital que vamos a organizar desde la OTD. También hay una serie de píldoras sobre herramientas en la nube como pueden ser las diferentes aplicaciones de Office 365, de Google Suite o herramientas de productividad. Del mismo modo, hay acceso a diferentes jornadas sobre, por ejemplo, como vamos a ver aquí, de Carmelo Ezpeleta, que tendrá lugar mañana, u otras como veis aquí, psicología para tiempos de crisis y autoconsumo fotovoltaico. La jornada de hoy, cómo se realiza hoy en día el análisis de datos con la herramienta Power BI, va a tener el siguiente programa que ya habéis recibido en días anteriores con el newsletter que os enviamos. Y yo me presento, soy Gonzalo Franco, el responsable de la Oficina de Transformación Digital de Navarra, y hoy vamos a contar con Diego Pérez, responsable del área de ciencia de datos en Valortic. Antes de comenzar la sesión, algunas sugerencias. Los micrófonos y las cámaras de los asistentes estarán desactivadas durante el webinar. Al final de la presentación se dará paso a una ronda de preguntas para resolver aquellas cuestiones que planteéis. Las preguntas las podéis trasladar a través del chat para que yo se las pueda plantear al ponente, y si por algún casual hay alguna consulta que sea más complicada de poner por escrito, se abrirá una ronda de preguntas en directo. Y con esto doy paso a Diego para que comencemos la jornada. En primer lugar, espero que todos estéis bien en esta temporada mala que nos toca vivir. Os voy a contar rápidamente, tiene que ser bastante rápido porque realmente el tiempo que tenemos es escaso. Os voy a contar un poquito el trabajo del Business Intelligence, ¿vale? Lo que es la inteligencia del negocio y, sobre todo, lo que es la forma de trabajar con los datos, ¿vale? Hasta ahora, lo que nosotros estábamos haciendo habitualmente es el trabajo con los datos con Excel. Es muy habitual, ya conocéis todos, pues que trabajábamos con Excel, haciendo nuestras fórmulas, nuestros cálculos, nuestras historias, ¿de acuerdo? Y el problema que nos encontramos hoy en día es que hace unos años era difícil tener datos. Hoy en día la problemática es que tenemos muchísimos datos, datos que recogemos desde muchas partes y tenemos problemas a la hora de tratarlos, ¿vale? Microsoft lleva años ya trabajando en este área, ¿de acuerdo? Y Microsoft lo que hizo fue empezar a trabajar con Excel. Os voy a poner aquí en Word las herramientas de BI, ¿vale? De BI para Excel, y no sé si conoceréis, puede que sí que conozcáis algunas de ellas. Tendríamos por un lado Power Query. Por otro lado tenemos Power Pivot. Por otro lado tenemos Power View y por otro lado tenemos Power Map. Estas son las 4 herramientas que Microsoft desarrolló para Excel, correcto, para trabajar. Os enseño rápidamente. Fijaos, si yo me voy a Excel, me voy a la pestaña de datos, esta zona que tenemos aquí, de acuerdo, corresponde a lo que sería Power Query. De hecho, si yo pincho aquí y nos vamos a iniciar editor de Power Query, nos entraría en lo que es la parte del editor de consultas o lo que es la parte de ETL que se conoce, que es la de preparación de datos. ¿Correcto? Si os fijáis, sigo dentro del Excel. Estoy en el mismo fichero de Excel, lo único que ocurre es que he entrado en el editor de Power Query, como podéis comprobar aquí, ¿vale? Esta primera parte. Cuando nosotros hacemos la preparación de los datos, estos datos se pueden traer directamente al Excel o, si son datos excesivamente grandes, habitualmente lo que se hace es llevar a Power Pivot. Power Pivot lo tenemos aquí arriba. Si yo entro en administrar, entraríamos dentro de Power Pivot, que es donde se puede hacer una formulación adicional más avanzada utilizando un lenguaje de programación que es DAX,
y donde se hace lo que es la parte del modelado, las relaciones. Fijaos que sigo también en el mismo Excel, ¿vale? Seguimos aquí mismo. Una vez tenemos ya los datos preparados y modelados con el Power Pivot, lo que haríamos en este caso sería graficar. Y la graficación, correcto, la vamos a hacer, en este caso, dentro de la pestaña Insertar. Fijaos que yo tengo aquí un botón que es Power View. De tal manera que si yo le pincho en Power View, ¿de acuerdo?, nos muestra una pestaña donde nosotros podemos empezar a graficar o donde empezaríamos a graficar. Ahora, lógicamente, en este ejemplo no tengo datos, tampoco lo voy a hacer porque no es el caso, ¿vale?, el tratamiento con Excel, sino es el origen de BI. Y una vez que tenemos este elemento, también tenemos la posibilidad de trabajar con mapas o Power Map, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que tienen la necesidad de trabajar en el mundo de datos ubicados en mapa con geolocalización, tendríamos otra parte que es la parte de Power Map. Y todo ello está integrado dentro de Excel que tenemos, ¿vale? Perfecto. ¿Qué es lo que hizo Microsoft? Microsoft lo que hizo aproximadamente en el año 2015 o así, dijo que estas herramientas estaban muy bien y con su cambio de estrategia de negocio yéndose a la nube, ¿de acuerdo?, a lo que antes se llamaba Office 365, que ahora se llama Microsoft 365, ¿de acuerdo?, lo que hizo fue generar una herramienta que es Power BI, ¿vale? Que esa herramienta nace de estas 4 que tenemos aquí. O sea, el sistema cogió estas 4, le dio un buen meneo, le dio una vuelta y sacó la herramienta Power BI, ¿vale? Esta herramienta Power BI tiene 2 partes. Tenemos una parte que es Power BI Desktop, ¿vale?, y otra parte que es el servicio de Power BI, que sería la nube, ¿de acuerdo? Lo que es Internet en lo que sería la nube de Office 365. La aplicación Power BI Desktop tenemos que tener claro que es un poco como si dijéramos la herramienta de desarrollo, la herramienta que nos sirve para hacer el montaje de los informes, ¿de acuerdo? Y el servicio de Power BI es la herramienta que ha montado Microsoft de cara a lo que es la publicación de esos informes, compartición de los informes y una serie de funcionalidades añadidas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hizo Microsoft con esta herramienta de Power BI Desktop? Pues hizo una cosa curiosa y es que juntó la palabra Microsoft, ¿vale?, con la palabra gratis, que hasta ahora estaban prohibidas, ¿vale? Pues aquí en este momento juntó las dos. Entonces, Power BI Desktop es una herramienta gratuita. Esta herramienta, si tenéis Windows 10, vais al Microsoft Store, ¿de acuerdo? Y dentro del Microsoft Store, cogeríamos aquí, buscamos Power BI y cuando hacemos una búsqueda de Power BI, el sistema tenéis aquí Power BI Desktop. En el caso de que tengáis un sistema anterior a Windows 10, correcto, lo que nosotros podemos hacer es ir a la página de Microsoft, powerbi.microsoft.com, correcto, y en esta página tenemos abajo del todo, me vais a perdonar, abajo del todo tenemos Power BI Desktop para poder descargar e instalar en nuestro ordenador, ¿vale? Esta parte es la gratuita, la parte de pago es la que tendríamos en este lado, que si vamos al apartado de precios, tenemos que el precio del Power BI Pro por usuario son 8,40 euros al mes. Luego ya os comentaré un poquito más, qué es lo que tendríamos del uso en la nube. Si yo cojo y accedo a la página de office.com, voy a iniciar sesión con una cuenta demo de pruebas que tengo para realizar esta jornada, ¿vale? Ahí tenemos. Muy bien. ¿Vale? Aquí entraríamos en lo que es ya la nube de Office 365, Microsoft 365, ¿vale? Y la nube de Microsoft 365 es una cosa completamente distinta. Es decir, ha dejado de ser el Office tradicional y se ha convertido en un conglomerado de aplicaciones, como podéis ver aquí, de acuerdo, que nos ofrece Office 365 para poder trabajar. Es decir, es un mogollón, muchas opciones que tenemos disponibles, ¿vale? Si os fijáis, aquí tengo también el servicio de Power BI, ¿correcto? Este servicio de Power BI es precisamente el que os estaba hablando como elemento añadido que nosotros tendríamos ahí. Luego haré una prueba de un proceso de publicación, ¿vale? Voy a ir un poquito rápido mostrándoos varios ejemplos para que veáis un poco el funcionamiento, ¿vale? Voy a coger y yo tengo datos repartidos en una carpeta que tengo aquí pues de material que suelo utilizar en formaciones y en charlas. Y lo que voy a hacer para que veamos un ejemplo, voy a utilizar un ficherito de Excel que se llama pedidos limpio 2, ¿vale? Este ficherito podría ser básicamente una exportación de un ERP, de un programa de gestión, que es simplemente un listado de pedidos, como podéis ver aquí. Aquí tenemos un número de pedido, tenemos un código de cliente, un código de empleado, unas fechas, ¿no?, de pedido, entrega y fecha de envío. Tenemos forma de envío, lo que podría ser un cargo o un importe, y luego unos datos del cliente. Son unos datos planos, o sea, si no hay más. Fijaos, es simplemente hoja 1
correcto, y aquí tengo exportados 830 pedidos, ¿vale? Todos estos datos son ficticios por el tema de la RGPD para lo que es el ámbito formativo, ¿no?, que tendríamos. Vale, ¿qué voy a hacer? Yo lo que voy a hacer, o lo que haríamos habitualmente con un Excel de este estilo, pues sería insertar una tabla dinámica, es decir, cogeríamos insertar, montaríamos una tabla dinámica y empezaríamos a hacer un estudio de estos datos, ¿vale? Yo lo que voy a hacer en este caso, fijaos, voy a abrir el Power BI, correcto, y lo que voy a hacer en el Power BI es cargar esa información. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Power BI Desktop es una herramienta de solo lectura. Esto es muy importante. O sea, si yo me engancho a un RP, un programa de gestión o lo que sea, y de repente alguien me dice que desde que hemos enganchado Power BI se han borrado 10 pedidos, buscad otro culpable. O sea, Power BI no puede borrar datos, porque solamente es una herramienta de lectura, de recopilación de datos, ¿vale? Eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar, ¿vale? Power BI recoge datos de infinidad de sitios, ¿correcto? O sea, yo desde aquí tengo la opción de obtener datos, hacer el proceso de recogida. Fijaos que aquí tengo Excel, que es de los primeros. Aquí tengo otra serie de sistemas donde podemos conectarnos, un SQL Server, texto CSVs, etcétera. Pero si lo que busco no está ahí, le podemos dar a más y nos aparece un listado de todos los orígenes de datos que tenemos disponibles para poder cargar esa información. Vamos a esperar un poquito a ver si se carga, que me va un poco lento. Sí. Ahí está, perfecto. Como podéis comprobar, aquí tengo un listado para coger desde diferentes sitios, como podéis comprobar, ¿vale? Un montón de fuentes de datos disponibles para poder utilizar el proceso de carga de información. Yo voy a utilizar 2 o 3 ejemplos un poquito para que veáis, ¿no?, que sean un poquito representativos. Voy a coger en este caso este fichero de Excel que tenemos aquí, voy a hacer el proceso de recogida de datos, muy bien, y en este caso nos vamos a ir al escritorio y dentro del escritorio vamos a coger pedidos limpio 2, que era el fichero que nosotros teníamos. Perfecto, hacemos ese proceso de carga que tendríamos aquí disponible para engancharnos con ese fichero de Excel que tenemos ahí, correcto, y él nos va a mostrar ahora lo que serían los datos que tenemos, ¿vale? Fijaos, voy a desactivar la cámara web que me está dando problemas ahí. Parece ser con la conexión a internet. Muy bien. Un segundo. Vale. Perfecto. Marco aquí hoja 1, ¿de acuerdo? Que es la hoja que tengo disponible y vemos aquí los datos que tengo. Perfecto. Estos datos que yo tengo los voy a transformar, los voy a preparar. Voy a hacer un proceso que se llama proceso de ETL, de Extract, Transform, Load, ¿no? Extracción, transformación y carga de datos, que es la preparación. Hay veces que los datos vienen ya muy limpios, otras veces que los datos vienen muy sucios. Luego os plantearé un ejemplo para que podáis ver, ¿vale? Perfecto. Aquí tengo la información y entonces en la información que yo estoy viendo aquí lo que voy a hacer es cambiar el nombre a esto. Le voy a poner, por ejemplo, pedidos. Y aquí ya veo que el sistema ya ha hecho varias cosas. O sea, me ha ayudado en el proceso. Él aquí a la derecha, veo en pasos aplicados, cómo ha hecho lo que es el proceso de carga. Los datos inicialmente estaban así, como podéis comprobar. Él hace un análisis de los datos y casi siempre determina que la primera línea, si os fijáis, son todo cabeceras. Son las cabeceras de la tabla. ¿Cómo él determina que son cabeceras? Pues ve que esto es texto, ve que esto es número. Por ejemplo, este es texto, este es número, este. Sí, un momentito, parece que ha habido un problema con Diego, que ha perdido la conexión. Ahora mismo contactamos con él. A ver que... No sé si Diego nos puedes escuchar. A ver, habla Diego. Venga, ya perdonaréis. Estas son cosas del directo que pasan con estas cosas. Ay, que vuelvo otra vez a donde estaba. Ya me perdonaréis. Le pasó a Bill Gates. No me va a pasar a mí. Bueno, voy a retomar donde estaba. De acuerdo. Estaba en la parte del editor de consultas. Voy a volver a este punto, que creo que estaba por aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso habíamos visto cómo el sistema nos había preparado los pasos pertinentes, ¿correcto? Y yo puedo manipular información. O sea, yo puedo coger aquí y esta columna, por ejemplo, que en el proceso que voy a hacer no me hacen falta, yo lo que puedo hacer es botón de la derecha y le digo, por ejemplo, quitar columnas, ¿vale? Entonces, me quita las columnas que yo tengo aquí metidas. ¿Qué es importante que tenemos que tener en cuenta? Que esas columnas que estoy yo retirando, ¿vale?
es muy importante que tengamos en cuenta que no las está quitando del Excel. El Excel sigue estando como estaba, no se ve afectado por ese motivo, ¿vale? Una vez que he hecho la preparación de los datos, yo lo que voy a hacer aquí ahora es cerrar y aplicar. Le voy a decir al sistema que me aplique esos datos, ¿vale? Él se va a poner a trabajar, me va a aplicar los datos, está trabajando, un segundito, me está cogiendo ese Excel y los va a procesar. Hay veces que la gente, los usuarios me preguntan, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de proceso o de trabajo con los datos? Bueno, nosotros hemos hecho pruebas de cargas, por ejemplo, con 20 millones de registros, para que os hagáis un poco la idea, ¿vale? Y el sistema los coge, los procesa, los trata y el ritmo y trabajo de rendimiento es bastante bueno. Perfecto, ya he cargado los datos. Aquí podéis comprobar en la parte de la derecha, que tendríamos aquí, cuáles son, es la tabla de pedidos que tengo y cuáles son las columnas que hemos traído, ¿de acuerdo? Con esta información que nosotros tenemos aquí, podemos ver que hay campos que son numéricos, que son los que aparecen con un sumatorio, campos que son fecha, los campos que no tienen nada son campos de texto, y yo con esta información puedo empezar a trabajar y a graficar cosas. O sea, por ejemplo, nosotros lo que podríamos hacer aquí en este caso es, quiero ver, por ejemplo, el total de mis ventas. Perfecto. Nosotros tenemos aquí todas las herramientas de visualización disponibles. Yo le pincharía en esta herramienta, por ejemplo, que es la herramienta tarjeta, le digo que quiero que me saque el cargo y el sistema automáticamente lo que nos va a hacer en esta tarjeta que tenemos aquí es sacarnos el importe. Le voy a cambiar el formato. Estas características de formato, pues igual que en Excel, se pueden cambiar, ¿vale? Formatos, colores y cosas por el estilo, pero bueno, no voy a entrar ahora en esta charla sobre lo que son los temas de formato y características, ¿vale? Entonces, ahí podéis ver que me está dando la suma. ¿Por qué? Porque cuando yo cojo un campo numérico, el sistema automáticamente lo que nos hace por defecto es la función de agregado suma. Tenemos otras, el máximo, el mínimo, el promedio, varianza, mediana, bueno, pues diferentes funcionalidades, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí nosotros? Pues ahora trabajar con los datos. Yo, por ejemplo, pues tenemos aquí, por ejemplo, país destinatario. Pues yo podría coger los datos, por ejemplo, y directamente lo que nosotros podríamos realizar en este gráfico es decirle, vale, quiero que me separes por países, por ejemplo, los cargos. Y el sistema automáticamente lo que nos haría en este caso es un proceso de segmentación de esos datos acorde a los diferentes países. Indudablemente se puede cambiar el orden ascendente-descendente, podemos ordenar por el importe, podemos ordenar por el país, es decir, que podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Diferentes opciones de ordenación, de agrupación o cosas por el estilo. Además, muchas veces los usuarios me dicen, pero muy bien los gráficos, pero a mí me gusta el formato tabla. Perfecto, yo puedo hacer copiar-pegar y cuando hacemos un proceso de copiar-pegar, yo le puedo decir, oye, muéstrame esto como tabla. Por lo tanto, lo que me estaría haciendo es mostrarme exactamente la misma información, pero en formato tabla. También, ¿qué ocurre? Aquí me está sacando el total. Este total que me está sacando aquí en este lado, nosotros lo que podríamos hacer es segmentar. O sea, nosotros podríamos coger en este caso, pincharle en esta herramienta de segmentación y coger, por ejemplo, fecha de pedido. Si yo cojo fecha de pedido, podemos ver que tenemos disponible una herramienta para poder segmentar los datos que nosotros necesitamos en el rango de fechas acordado que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros podemos trabajar con esos datos de una manera muy rápida y sencilla. ¿Qué es lo interesante que tiene esto? Lo interesante que tiene esto es que esto está ligado a los datos y la filosofía que tiene Power BI es una filosofía de trabaja una vez. O sea, ¿qué sucede? Que si nosotros cogemos, por ejemplo, nos vamos a ese fichero Excel que tenemos ahí de pedidos limpio 2, yo lo abro y en ese fichero metemos información o cambiamos información que tendríamos aquí, nosotros podríamos coger aquí este elemento, podríamos insertar una línea nueva, correcto, meteríamos esta información e imaginemos que vamos a meter una cifra más grande. Por ejemplo, voy a meter 100.000, algo que sea muy grande, ¿correcto? Cierro la ventana y en este momento, una vez cerrado, si nosotros cogeríamos aquí, podemos comprobar como nuestro volumen de facturación son 64.000, le podemos dar a un actualizar y ahí nos va a hacer el proceso de actualización de los datos. Y como podéis comprobar, ahora ya no son 64.000, sino que son 100.000 más. Este proceso que nosotros tenemos aquí, tenemos que tener en cuenta que es un proceso que no solamente es para el análisis y estudio de datos del ámbito financiero, sino que es para muchos orígenes de datos que nosotros queramos, ¿vale?
Voy a hacer una prueba sencillita para que veáis un poco, simplemente a modo de recogida y luego hago otro ejemplo. Lo que voy a hacer es un proceso de recogida de datos de una página web de contenido público, por ejemplo. Entonces, yo voy a coger y me voy a ir, por ejemplo, a meteo.navarra.es. Pues una página de datos de meteorología, ¿no? De datos meteorológicos. En esta página, yo, por ejemplo, puedo coger aquí en la pestaña de datos, puedo coger una población, vamos a coger, por ejemplo, Ablitas, correcto, y nos vamos a ir a descargar datos. Un segundo, aquí, descargar datos, perdonadme, y cojo, por ejemplo, Ablitas, ¿vale? Y entonces, aquí nosotros tenemos diferentes CSVs con datos que tenemos en Internet. Yo, en vez de descargarme el fichero, ni siquiera hago eso. Yo simplemente lo que hago es copiar la dirección del enlace y en el Power BI lo que hago es directamente obtener datos de web. Si yo le pincho a obtener datos de web, el sistema lo que me va a pedir es la URL que yo quiero. Esa URL que yo he copiado, le pincharíamos aquí y el sistema ya va a hacer un proceso de análisis de esos datos que nos están llegando, ¿correcto? Y con esa información vamos a poder empezar a trabajar lo que nosotros necesitemos. Aquí podéis comprobar cómo el sistema me carga directamente los datos. Podemos ver aquí. Correcto. Vamos a esperar un poquitín que nos haga la carga. ¿Vale? Aquí tenemos Ablitas con la carga de datos. Voy a hacer un cambio porque, fijaos, lógicamente la temperatura no está bien. Veis aquí 1383 grados. Indudablemente nos estaríamos asando en Ablitas, si fuese el caso. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí el dato viene como punto. ¿Veis? Me he subido al paso anterior. Voy a hacer un reemplazar. Le voy a decir, oye, no, cámbiame los valores que tendríamos en este caso. Y le voy a decir que queremos reemplazar esos valores. Quiero reemplazar los puntos por las comas. El sistema automáticamente lo que nos va a hacer es ese reemplazamiento de los datos de tal manera que ahora ya nos pone una temperatura adecuada. Y le vamos a indicar que lo que quiero es en formato decimal, por ejemplo, ¿no? Algo rápido. Por ejemplo, aquí me pone fecha y hora. Yo no quiero fecha y hora, pues lo que voy a hacer es indicarle que solamente quiero fecha. Le decimos que queremos verlo como fecha. El sistema, por ejemplo, en este caso nos da un error porque la fecha no está bien montada. ¿Correcto? Pues entonces lo que vamos a hacer es deshacer ese paso que tenemos ahí y para que veáis, por ejemplo, yo podría manipular este dato y le podríamos indicar que quiero, por ejemplo, dividir la columna por un delimitador y ese delimitador es el espacio en blanco, por ejemplo. Le digo que quiero dividir por un espacio en blanco y esa columna me la parte en dos, como podéis comprobar. Por un lado la fecha, por otro lado la hora. Esta columna, por ejemplo, no me hace falta. Esta le voy a cambiar el nombre, por ejemplo, y le voy a poner fecha, ¿vale? Y ahora las otras columnas tampoco me hacen falta. Me quiero quitar con estas dos. Le digo quitar otras columnas y me quedo solo con estas dos columnas de datos. Como podéis comprobar, no tienen por qué ser necesariamente datos de facturación o de ventas. Puede ser cualquier tipo de datos que nosotros estemos procesando y trabajando. Y ya veis que el sistema es muy fluido, muy rápido de quito esto, pongo esto, cambio esto, ¿vale? Si nosotros cogeríamos aquí ahora y le daríamos a aplicar, pues, por ejemplo, lo que nosotros podríamos realizar, vamos a hacer la prueba de la carga, está cargando, ahora se está conectando a Internet, se está bajando el fichero, está haciendo todo el proceso y además tenéis que tener en cuenta que está el botón de actualizar, que yo cada vez que le dé el botón de actualizar se va a conectar a Internet, va a hacer todo el proceso, todos los cambios que necesitemos. Voy a hacer una prueba rápida, voy a colocar aquí las temperaturas, correcto, que tendríamos aquí en este caso, le voy a indicar que lo que quiero que me haga no es que me saque la suma, sino que me saque, por ejemplo, el promedio, lo que es la media, más o menos de temperaturas, correcto, y yo, por ejemplo, si echamos aquí la fecha, de acuerdo, me hace un elemento de este estilo, vemos que la media de temperaturas a nivel del año son 20,58, si yo me bajo al siguiente nivel, me hace la media de temperaturas por trimestre, ahí podéis ver, si me bajo al siguiente nivel, me hace la media de temperaturas por mes. ¿Correcto? Entonces, de una manera muy rápida estamos viendo, pues como en verano, lógicamente, las medias de temperaturas suben. Y si bajo a nivel del día, pues veremos aquí cómo es esa media de temperaturas por cada uno de los días, ¿vale? Todo va a depender al nivel que nosotros queramos llegar o que queramos bajar. Entonces, ya veis que es un proceso bastante rápido a la hora de poder trabajar, ¿vale? Voy a hacer otro planteamiento nuevo, en este caso, un pequeño ejemplo de coger datos de lo que podría ser un sencillo programa de facturación. En este caso, para un entorno formativo, lo que solemos utilizar es un Access, que tiene una serie de tablas, pero vaya, simula en cierta manera
lo que sería un entorno de facturación, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en este Access tengo pedidos, tengo clientes, tenemos proveedores, tenemos comerciales, tenemos transporte, tenemos una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer en este caso, en lugar de coger datos desde Excel, voy a coger otro origen, que sería un origen de datos, por ejemplo, Access. Entonces, en este caso, lo que nosotros haríamos sería obtener de datos, le voy a indicar que quiero desde otro origen para realizar ese proceso de carga de los datos que tendríamos aquí en este caso. Correcto. Un segundo. Aquí está. Vale, le digo base de datos de Access. En la carpeta que tengo aquí de material tengo pues una base de datos ya preparada, que es Neptuno con coste. Perfecto, realizo el proceso de carga y me va a preguntar ahora cuáles son las tablas que quiero recoger. En este caso, yo le voy a indicar que quiero recoger 8 tablas, ¿de acuerdo? Son las categorías, los productos, los empleados, pues un poco todas las tablas que tenemos disponibles, ¿vale? Voy a coger estas 8 tablas. Quiero coger estas 8 tablas, le digo transformar datos y nos va a llevar al editor de consultas. En el editor de consultas que tenemos aquí, vamos a comprobar cómo nos trae las 8 tablas que tenemos. Aquí podéis comprobar las diferentes tablas que me va trayendo. O sea, yo puedo ir trayendo diferentes tablas, ¿correcto? Cuando le damos a cerrar y aplicar, no voy a cambiar nada porque los datos estaban bastante limpios y ya preparados para la formación. Le digo cerrar y aplicar y el sistema automáticamente me va a traer todos los datos que nosotros tenemos disponibles en este caso, ¿vale? Perfecto, nos va a enganchar con la base de datos. Acordaos que siempre va a estar ligado a la base de datos, o sea, si en la base de datos siguen metiendo nuevos pedidos o nuevos elementos, esto se va a ir actualizando, ¿correcto? Ahora que ya ha terminado, tengo aquí en la derecha todas las tablas, ¿vale? Tenemos las tablas de clientes con todos los campos ordenados alfabéticamente. Además de hacer lo que es esta parte, el sistema lo que nos hace es calcular las relaciones, o sea, como Access y Power BI son primos hermanos de Microsoft, correcto, lo que nos hace es calcular las relaciones, ¿vale? Entre las diferentes tablas nos mete las relaciones pertinentes, ¿eh? Luego haremos un pequeño ejemplo y añadiré 2 nuevas tablas con orígenes distintos para que veáis. Si yo me vengo aquí a los datos, aquí puedo ver los datos de cada una de esas tablas, ¿sí? Clientes, podemos ver toda la información que nosotros necesitamos. Voy a meterme con detalles de pedidos, que detalles de pedidos serían lo que son las líneas de pedido, ¿vale? En estas líneas de pedido yo tengo, por ejemplo, el precio unidad, tengo la cantidad, tengo el descuento y tengo el coste, pero no tengo el total de la venta, ¿sí? Porque el total de la venta es un dato que no estaba en Access. Bueno, pues yo aquí puedo hacer una formulita como si fuera Excel. Tengo aquí, por ejemplo, nueva columna y voy a calcular una nueva columna que es total de línea. Este total de línea, si nosotros lo fuésemos a hacer en Excel, haríamos, pues, por ejemplo, si esta es la columna ABC, pues haríamos C1 multiplicado por la cantidad, que sería D1, multiplicado por el descuento E1, ¿correcto? Y luego estiraríamos hacia abajo. Aquí no se hace así porque aquí se hace ya a nivel de bloque, a nivel de toda la columna. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar el precio unidad, ¿vale? Lo vamos a multiplicar por la cantidad y lo vamos a multiplicar por 1 menos el descuento, ¿vale? Hacemos la operación y cuando le damos al intro, el sistema ya sabe que ese cambio se lo tiene que hacer a todos los elementos de la tabla, como podéis comprobar aquí, ¿vale? Me lo hace a todos los elementos. Le vamos a colocar los decimales que nosotros queremos en este caso. Le voy a indicar que quiero 2 decimales. Un segundo, que me lo haga. 2 decimales, ¿vale? Entonces, ya vemos ahí los datos, cómo me los está colocando como a mí me interesa, ¿sí? Perfecto. Una vez que ya tengo los datos preparados, todo graficado, todo preparado, relacionado, fórmulas realizadas, iríamos a graficar. Entonces, al igual que hemos hecho antes, voy a ir un poquito rápido. Yo lo que voy a hacer es coger y digo, venga, quiero el total de las ventas. Pues pongo igual que antes un indicador, le metemos el total de las ventas, el total de línea y él automáticamente lo que nos está haciendo es el total de las ventas correspondientes que tendríamos en este caso. Correcto, le vamos a indicar que quiero cambiar el formato para que se vea un poquito mejor. Vais a perdonar. Ahí estaría. Igual que antes, puedo hacer una gráfica. Hemos visto que podíamos sacar las ventas por país, pero fijaos, ahora el detalle es que el total de línea lo tengo en esta tabla, ¿correcto? Lo hago demasiado grande, perdonad. Aquí vemos, sí, que el total de línea lo tengo en esta tabla, pero nosotros lo que podemos hacer en este caso es que este total de línea lo vamos a sacar con el país que está en este otro lado, ¿vale? En la tabla de pedidos. No, vamos a sacarlo incluso de la de clientes. Aquí tengo el país, ¿vale? Entonces, por esta relación que tenemos aquí, el sistema automáticamente nos va a sacar
esa información que nosotros necesitamos. Por lo tanto, nosotros lo que haríamos en este caso sería, de la tabla de clientes voy a coger el país y de la tabla de detalles de pedidos cogemos el total de línea, ¿vale? A ver, que me lo ha hecho en el otro lado. Un segundín, lo borramos, lo ponemos aquí. Ahí está. Perfecto. Entonces, aquí tendríamos, igual que antes, tenemos las ventas correspondientes. Antes teníamos solo una tabla en el Excel. Ahora está cogiendo a través de 3 tablas, de la tabla de clientes, de la tabla de pedidos y la tabla de detalles de pedidos. Igual que antes, si yo hago, por ejemplo, un copiar-pegar, nosotros directamente lo que podríamos hacer es un proceso de cambiarlo a formato tabla. ¿Qué más podríamos hacer en este caso, por ejemplo? Pues quiero ver las ventas por categorías, a ver qué tal me han ido. Pues puedo montar, por ejemplo, un gráfico de tarta, podemos montar el nombre de la categoría y el total de las ventas. Y entonces estaríamos viendo las ventas correspondientes por categoría, por ejemplo, ¿sí? Quiero ver, por ejemplo, cuántos pedidos lleva una compañía de envíos. Perfecto, voy a coger otro gráfico diferente. Bien, voy a coger de compañías de envíos el nombre de la compañía. Y, por ejemplo, de la tabla de pedidos voy a contar el número de pedidos. Pues nosotros lo que vamos a hacer en este caso, perdóname un segundo que aparte de esto, vamos a recoger en este caso el ID pedido. ¿Dónde estaría por aquí? ID pedido, correcto. Y el ID pedido que tenemos en este caso me lo llevo a valores y le digo que lo que quiero que me haga es el recuento. Por lo tanto, aquí en este caso lo que estaríamos viendo es el recuento de pedidos, ¿sí? Esto realmente también se puede hacer en el Excel. Lo que pasa es que en el Excel pues tendrías un gráfico dinámico, una tabla dinámica, otro gráfico dinámico, otro gráfico dinámico. Aquí es mucho más fácil, mucho más versátil a la hora de trabajar. Si quiero ver ventas por ciudades, pues me voy al mapa, por ejemplo, y yo en el mapa puedo coger directamente desde clientes. Tengo la posibilidad de elegir, por ejemplo, la ciudad. Correcto, marcamos la ciudad. Perdonadme, aquí, que me he ido, ahí. Marco el gráfico, le digo la ciudad y entonces me muestra en el mundo todos los países o todas las ciudades donde tengo clientes. Si además a esta información le añadimos el total de las líneas de venta de la tabla de detalles de pedidos que hemos calculado antes, el sistema automáticamente nos ubica las ventas. ¿Correcto? Entonces ahí vamos viendo las diferentes ciudades donde tengo las ventas correspondientes. ¿Sí? Además, toda esta información que nosotros vamos calculando aquí, toda la información es dinámica, o sea, nosotros podemos seleccionar cualquier elemento. Si yo me coloco aquí encima de bebidas, podéis comprobar que son 267.000 euros. Si yo le hago clic, todos los gráficos que hay alrededor automáticamente cambian. O sea, me cambia el indicador que tenemos aquí arriba, me cambia el total de la tabla, las ventas se ven segmentadas por ese elemento que hemos marcado, vemos aquí los transportes que también nos van a cambiar y el gráfico también cambia. Es decir, pinchemos donde pinchemos, toda la información va cambiando, acorde a esa selección que nosotros estamos realizando. O sea, si yo pincho, por ejemplo, Alemania, podéis comprobar cómo directamente el mapa se nos va a Alemania y nos muestra las ventas correspondientes. Y la tabla, lógicamente, se filtra. Solo me muestra Alemania, que es lo que tengo seleccionado en este caso, ¿vale? Por ejemplo, esto, pues hacerlo en Excel es imposible, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Claro, yo aquí lo que tengo es el total de las ventas. Yo necesito filtrar esta información. Perfecto. Pues nosotros lo que podríamos hacer es coger esta información y la quiero filtrar por fecha. Nosotros la fecha la tenemos en fecha de pedidos, pues podríamos coger la fecha de pedido y la echamos ahí. Por lo tanto, el sistema automáticamente, igual que hemos visto antes, nos mostraría, de acuerdo a la posibilidad de filtrar esos datos entre unas fechas determinadas. Que esas fechas pueden ser a mano o podemos elegir en un calendario, como podéis ver aquí, en este caso. ¿Qué pasa con esto también? Pues yo puedo segmentar en fechas cerradas, no abiertas. Yo podría decir, fijaos, fecha pedido, me la descompone automáticamente año, trimestre, mes, día. Podríamos marcar el año, correcto, y lo puedo cambiar a formato para que me lo muestre de otra forma. Y fijaos, ahí tenemos los diferentes años, de tal forma que si quiero ver las ventas del año 97, simplemente haciendo clic, ya veis ahí cuáles son las ventas del 97. Lógicamente se podrían ver en un gráfico comparativas, evoluciones, acumulados, se pueden ver muchas cosas, ¿vale? Con esto. Si yo selecciono otra vez esta herramienta de filtrado y selecciono trimestre, pues indudablemente el sistema lo que nos hace es mostrarnos los trimestres, ¿de acuerdo? Podríamos filtrar directamente. O, por ejemplo, si nosotros seleccionamos la misma herramienta de filtrado y seleccionamos el mes, nos mostraría en este caso los meses, ¿correcto? De tal forma que yo podría hacer perfectamente 97 mayo y estaríamos viendo directamente las ventas de mayo del 97. ¿Correcto? Entonces ahí lo podéis comprobar, ¿no? Que el proceso es muy sencillo de manejar. ¿Qué sucede si yo ahora este Access
lo quiero enriquecer, ¿vale? Con datos de otros orígenes de datos diferentes, ¿sí? Voy a coger, por ejemplo, en estos datos y voy a ir a categorías, ¿vale? Imaginemos que hay una reestructuración en la empresa y resulta que ahora las diferentes categorías se fabrican en diferentes sitios, ¿vale? Lo que voy a hacer es copiar la tabla, esta entera, me voy a un Excel, correcto, y en un Excel lo que voy a hacer es pegar esos datos que tendríamos aquí. Nosotros tenemos las diferentes categorías, bueno, no hace falta ni pegar la tabla, fijaos, voy a poner aquí código de categoría, que tenemos 8 categorías que están numeradas de la 1 a la 8, ¿correcto? Entonces, vamos a imaginar que esas categorías que tenemos numeradas, vamos a poner la fábrica, ¿sí? Que tendríamos correspondiente y vamos a poner, por ejemplo, pues Madrid, Pamplona y Zaragoza, ¿correcto? Madrid, Pamplona, Zaragoza, Madrid, Pamplona, por ejemplo. Y esta la vamos a llamar categorías, ¿sí? Por otro lado, vamos a meter, vamos a hacer lo mismo con los empleados. Fijaos, los empleados o comerciales los tenemos en esta tabla y tengo 9 empleados. Vamos a pensar que estos empleados, ¿vale? Vamos a poner código de empleado, vamos a poner del 1 hasta el 9, correcto. Vamos allá, muy bien. El código de empleado lo voy a poner por zonas, ¿no? Pues la zona norte, la zona media y la zona sur, ¿vale? Perfecto, entonces este ponemos el sur, este media, este norte y este sur, por ejemplo. Bien, y este lo vamos a llamar zonas. Fijaos que tenemos aquí dos pestañas del Excel. Voy a guardar este fichero de Excel, lo voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio, ¿vale? Vamos aquí, seleccionamos el escritorio y lo voy a llamar fábricas y zonas. Perfecto. Este fichero de fábricas y zonas que tenemos aquí en este caso, correcto, ya lo cierro. Y yo ahora lo que voy a hacer es a este Power BI que chupaba datos de Access, le vamos a indicar que quiero coger ahora datos de Excel. Estos datos de Excel que voy a coger, los voy a coger del escritorio de fábricas y zonas, ¿correcto? Estos datos que voy a recoger ahora, como son muy sencillitos y muy limpios, no los voy a procesar, no los voy a tratar, aunque él internamente sí que me los carga, o sea, sí que hace 2 consultas nuevas, ¿vale? Yo le digo cargar, el sistema me va a realizar el proceso de carga y nos va a traer 2 tablas nuevas a nuestro sistema, ¿de acuerdo? Una tabla de categorías, ¿vale? Y una tabla de fábricas. Vamos a esperar un poquito. Fábricas. Ay, me ha traído, perdona, le he llamado igual, le he puesto el mismo nombre. Un segundito. Ahí está. Este sería fábrica. Lo voy a cambiar por nombre por fábricas. Vais a perdonar. Fábricas. Vale, lo tengo. Tengo fábricas, por un lado, correcto, la tabla de fábricas y por otro lado tendríamos la tabla de zonas. ¿Lo veis aquí? Tabla de zonas, tabla de fábricas. ¿Qué sucede en el modelo de relaciones? En el modelo de relaciones lo que sucede es que fábricas y zonas son 2 elementos independientes, no están relacionados, ¿correcto? Pero sí que hay un nexo en común o un dato en común. El dato en común que existe entre esos dos, por ejemplo, es el ID de empleado. El código de empleado he utilizado el mismo, por lo tanto, yo lo puedo arrastrar y lo puedo unir. En este caso que tendríamos aquí, hago esa correlación. Por lo tanto, el sistema lo que nos va a hacer es establecer la relación existente entre las dos. Estas relaciones se pueden cambiar. En este caso me he sacado 1 a 1 porque es muy sencilla, pero puede ser una relación 1 a asterisco o 1 a n, como tendríamos aquí en este caso. Por otro lado, yo lo que podría hacer aquí abajo es un proceso de juntar el ID categoría con el código categoría que tenemos en este lado. Fijaos que no importa el nombre, importa el dato que está dentro. Tiene que haber concordancia en ese dato. Una vez están hechas esas relaciones, ¿qué es lo que sucede ahora? Si nosotros pasamos a la parte de graficación, vamos a graficar, cogeríamos aquí y hacemos una segmentación y en esta segmentación yo he hecho, por ejemplo, las fábricas, él me pone las diferentes fábricas. Y si monto otra segmentación y he hecho las zonas, correcto, las zonas también forman parte del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ahora sí, por ejemplo, quiero ver todas las ventas fabricadas en Pamplona, cuando le hago clic, el sistema automáticamente me filtra todo, ¿de acuerdo? Y si además le pongo zona norte, es decir, podemos ver todas las ventas fabricadas en Pamplona vendido por comerciales de la zona norte. O sea, vemos que el sistema está preparado para juntar datos de diferentes orígenes y hacer una explotación cruzada de esos datos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría aquí? Yo estos datos, y ya voy terminando, estos datos, por ejemplo, yo los quisiera publicar, los quisiera subir a la nube para que diferentes empleados de la empresa en diferentes oficinas, en diferentes lugares, pueda consultar esta información, ¿vale? Lo que voy a hacer es guardar
voy a guardar este ejercicio, lo voy a guardar en el escritorio como, por ejemplo, pues Neptuno Formación o OTD, vamos a ponerlo así, Neptuno OTD. Le doy a guardar y lo que voy a hacer ahora es el proceso de publicación a la nube. Entraríamos en la parte de pago. Hasta ahora todo lo que hemos visto es la parte gratuita, correcto, entraríamos en la parte de pago. Iríamos a publicar para subirlo a la nube. Vamos a entrar con esa cuenta que hemos probado antes, que teníamos ahí, ¿de acuerdo? Microsoft.com. Muy bien. Y nos va a pedir la contraseña. Sí, ahí está. Nos pide la contraseña. Perfecto. Me estoy identificando. Si lo he hecho bien, aquí arriba me pondrá los datos. ¿Veis? Diego Pérez Rández. Perfecto. En este caso no voy a entrar a explicar áreas de trabajo como si fueran carpetas. Le digo mi área de trabajo, le digo seleccionar y el sistema va a empezar a hacer el proceso de publicación. O sea, se está cogiendo este informe y lo está subiendo a la nube. Le va a costar más o menos, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Me dice que ya se ha publicado. Por lo tanto, si nosotros venimos a la nube y entramos en Power BI, ¿de acuerdo? Nosotros tendríamos que tener ya en la nube el informe completo para poder trabajar con este informe, ¿de acuerdo? Si nosotros cogemos y vamos a mi área de trabajo y me voy al apartado de informes, aquí tenemos Neptuno OTD. Si entramos en Neptuno OTD, este informe que nosotros tenemos aquí disponible, ¿vale? Nos lo va a graficar y nos lo va a poner en este momento. Vamos a ver si me lo carga. Mira, un segundo, que parece que la conexión me está yendo un poquito lenta. Ahí está, ¿vale? Y el usuario va a poder utilizar este informe en la nube sin ningún problema. ¿Lo veis ahí? Con los gráficos, los informes, todo es funcional. Puedo quitar elementos, seleccionar lo que yo quiera, el año que yo quiera, ¿de acuerdo? Es decir, toda esa información la podemos utilizar desde la nube. Entonces, este informe, una vez que está en la nube, el concepto de la nube es que ya puede estar disponible en cualquier parte del mundo para cualquier usuario que tengamos, ¿sí? Además, también existe la posibilidad en la nube de poder realizar procesos de actualización automática. O sea, podríamos coger estos datos que yo tengo aquí y podríamos programar las actualizaciones automáticas, diciéndole al sistema, por ejemplo, que quiero que de manera automática el sistema se conecte a mi servidor todas las noches, por ejemplo, a las 10 de la noche, y que automáticamente se actualicen los datos, de tal manera que cualquier usuario de la empresa que entraría a la nube a consultar esos datos estarían ya completamente actualizados, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, tenemos muchas posibilidades. Claro, a partir de aquí ya lo que queramos. O sea, si nosotros, por ejemplo, vamos a un equipo de Teams, que ya conocéis Teams como herramienta de videoconferencias y videollamadas que se está utilizando en las empresas, pues nosotros ahí en Teams ya podríamos incluso añadir o integrar, por ejemplo, ese informe de Power BI, porque una vez que está en la nube estamos en un entorno colaborativo y entonces en ese entorno colaborativo de Office 365 podemos integrar diferentes elementos, ¿de acuerdo? Entonces yo en este caso, por ejemplo, podría coger y añadir, en este caso, un informe de Power BI. Vamos a ver qué tal va Internet. Aquí cogemos este informe de Power BI, le indicamos uno de los informes que yo tengo disponibles en mi área de trabajo, Neptuno OTD, como podéis comprobar, le digo guardar, y entonces yo automáticamente puedo añadir ese informe, lo tengo aquí disponible, pero lo puedo poner aquí, lo podemos poner en una presentación de Sway, lo podemos poner en un SharePoint, lo podemos poner donde, bueno, voy a decir donde que nosotros queramos, pero bueno, en muchísimos sitios podríamos colocar ese informe. Y es funcional, o sea, todos los integrantes que estaríamos en esta conversación de Teams tendríamos acceso a ese informe y siempre estaría actualizado, o sea, si ese informe se actualiza, cuando entramos en la conversación de Teams, el informe lo tendríamos completamente actualizado, ¿vale? Y ya para rematar, lo que os voy a enseñar un ejemplo, pues así muy rápido por encima para ver cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, os quería mostrar un caso de un ejemplo de tensión de tesorería, ¿no? Es decir, en este caso lo que estaríamos haciendo es chupar con un sistema de gestión, un ERP, donde estamos recogiendo los datos de ese ERP y estamos recopilando los datos de una tensión de tesorería, ¿correcto? Entonces, tengo datos de facturación, de pedidos, de proyectos, de compras, de gastos, evoluciones, acumulados, cuándo se va a producir una tensión de tesorería, etcétera, ¿vale? Entonces, yo tengo toda esa información y esta información, ahora no lo puedo hacer porque no estoy enganchado al ERP, pero desde aquí le daríamos al botón de actualizar y toda la información la chuparía de ese ERP o ese software de gestión y se actualizaría. Y el usuario, pues lo único que tiene que hacer es navegar por las diferentes pestañas y poder consultar, pues, cobros de facturas por tipo de pago, por tipo de cobro, ¿sí? Entonces, tenemos aquí tipos de pagos, se puede filtrar por meses, gastos de nóminas, impuestos, es decir,
toda la información que nosotros le queramos añadir al sistema la tenemos disponible en unos pantallazos. Esto lo que nos va a permitir realmente es optimizar muchísimo el trabajo que hacemos, porque ya os digo que la filosofía de Power BI básicamente es esa, es la de trabaja una vez y luego simplemente se va a reducir a un proceso de actualización, ¿de acuerdo? Ya siento un poquito la rapidez y el problema técnico que hemos tenido, pero así más o menos a grosso modo, grandes rasgos, es un poquito lo que os quería comentar, ¿de acuerdo? Gonzalo, ¿no sé si estás por ahí? Sí. Diego, muchas gracias por tu exposición. Si te parece, pasamos ya a la ronda de preguntas, que ya tenemos algunas aquí y te las voy planteando. La primera nos traslada Lourdes y nos comenta si esta herramienta nos permite conectarnos a un software de gestión tipo SAP o es algo muy complejo y mejor automatizar la descarga a un libro de Excel. Y yo a la pregunta de Lourdes completo un poquito más. ¿Cuál es el requisito o el punto de partida mínimo para que una empresa pueda empezar a utilizar Power BI? Es decir, hay que tener al menos algún sistema algún RP, pues como el que puede comentar Lourdes, o esto también, digamos, está disponible para empresas que si tienen un RP o consolidado como SAP eso, o algo más flojo, o también gestionan datos desde diferentes fuentes de datos, ¿no? Desde Excel, Access, o sea, ¿cuál es el punto de partida mínimo para que una empresa pueda trabajar con Power BI? A ver, como habéis visto aquí en este caso, yo he cogido datos, por ejemplo, de Excel. He intentado hacer un poco ejemplo abordando diferentes ámbitos, ¿correcto? Entonces, si os fijáis, he cogido datos de un fichero de Excel. Entonces, vale para cualquier empresa que tenga datos de todo tipo. No tienen, ya os digo que no tienen por qué ser necesariamente datos de facturación. Pueden ser simplemente datos de producción. Pueden ser simplemente, no sé, pues ahora que está muy de moda el tema este de la asistencia al trabajo con los fichajes, pues controlar el tema de fichajes. Es decir, no tenemos por qué atacar directamente un programa de gestión. Vale desde ficheros de texto, por ejemplo, o ficheros de Excel que tengamos recopilando información, hasta pasando con un programa de facturación, no lo sé, por poner uno, Factura Plus, ¿vale? O programas ya muy grandes tipo SAP, tipo Navision, tipo Asapta. Es decir, podemos enganchar, en teoría, voy a decir entre comillas, desde donde queramos. Hay veces que nos encontramos con algún problema técnico, pero generalmente vamos a poder atacar a Oracle a lo que necesitemos, ¿de acuerdo? La complejidad vendrá dada de la cantidad de datos con la que vamos a hacer. Por ejemplo, este caso concreto que os estaba mostrando yo de la tensión de tesorería, pues, hombre, era un poquito más complejo porque cuando nos enganchamos a la SAPTA para poder recoger los datos, pues, hombre, tenía 5.000 tablas. Claro, buscar información dentro de 5.000 tablas pues se hace un poquito más complicado, pero se puede hacer desde cualquier ámbito, ¿vale? Desde cositas muy sencillitas a cositas muy grandes. Eso no hay ningún problema, ¿vale? Y aparte, el coste de la herramienta es muy pequeño. Fijaos que hemos hablado que la herramienta de desarrollo es gratuita, que incluso hay gente que solamente con la gratuita ya está, o sea, lo utilizan a modo local y no tienen la necesidad de publicar, y aquellos que tienen la necesidad de publicar pues tienen un coste de 8,40 euros al mes, ¿vale? No he puesto antes, pero sí que te había sacado por aquí el cuadrante mágico de Gartner para que veáis un poquito dónde está ubicado Microsoft, ¿vale? Esto es un conglomerado de herramientas que hay en el mercado actualmente para lo que sería el tema de BI, de Business Intelligence, ¿correcto? Y aquí vemos los más importantes, que aquí tenéis Microsoft, ¿vale? Tenemos un competidor que es Tableau y ClipView que está aquí abajo. Es decir, cada vez Microsoft va creciendo más. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta muy intuitiva, el coste es muy barato, es decir, y además está muy bien y además está todo integrado con Office 365, que es un poco hacia donde estamos migrando todos, ¿no? Es un poquito la idea. Vale, Diego, la siguiente pregunta nos la traslada a Gorka y nos dice, ¿tiene Power BI un sistema de generación de informes automático o similar en formato de lectura, por ejemplo PDF? Sí, en Power BI lo que tendríamos, de acuerdo desde aquí, tenemos la posibilidad de hacer un archivo, exportar y te lo saca a PDF, por lo tanto te sacaría el informe a PDF, pero tenemos que ser un poquito realistas. Si yo lo exporto a PDF, pierdo el dinamismo. O sea, lo ideal y lo más bonito es poder publicarlo en web para que luego cualquier usuario pueda consultar, hacer cosas por el estilo, ¿vale? También incluso tiene un apartado aquí en la pestaña de vista de marcadores, lo que son marcadores, y este apartado de marcadores es como si dijésemos una forma de poder hacer presentaciones, voy a poner un poco comillas, tipo PowerPoint. O sea, sé que incluso nos serviría para hacer presentaciones dinámicas, porque claro, si yo me copio este gráfico y lo he hecho en un PowerPoint, se convierte en un gráfico estático, no dinámico, ¿vale? Sin embargo, si lo hacemos con presentaciones con marcadores, pues indudablemente se convierte en algo que es dinámico, que estás haciendo una presentación, cualquiera te hace cualquier pregunta y directamente puedes hacer un filtrado sin ningún problema.
sea, justo la siguiente pregunta iba un poco a raíz de lo que estás comentando, ¿no? Nos la traslada Leire y nos dice si es posible crear una presentación de PowerPoint extrayendo varias páginas del informe. Sí, lo puedes hacer. Lo que pasa que es lo que os comento, perdemos ese dinamismo, ¿correcto? Porque son fotos realmente. Y aparte también tenéis que tener en cuenta que el sistema de presentaciones está cambiando. O sea, me vuelvo otra vez al Office 365, me vais a perdonar. El sistema de presentación está cambiando porque PowerPoint, en cierta manera, a ver, se me queda aquí bloqueado. PowerPoint, se me ha ido el ratón, me vais a perdonar. Ahí, se me ha ido el ratón, lo hago con el dedo. Está siendo sustituido por Sway. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer en este caso, fijaos, en una presentación en Sway, ¿correcto? Yo podría coger aquí, porque no me deja ahora, se me está perdiendo la conexión, perdonad. En una presentación en Sway, nosotros podríamos coger, a ver si puedo mover esto, que se me amontonan las pantallas. Un segundito, por favor. Aquí. Puedo hacer, por ejemplo, prueba de presentación, ¿correcto? Y en esta presentación que nosotros tenemos aquí, yo podría coger, por ejemplo, del Power BI, de este informe que nosotros tenemos aquí disponible, ¿sí? Yo podría coger este informe desde aquí, a ver si nos carga, ya perdonaréis, ¿sí? Podríamos coger este informe, podríamos coger publicar en web, ¿sí? Y en esta opción de publicar en web, no, bueno, tengo que hacerlo con el administrador, lo tengo sin configurar. Yo podría coger e insertar esa presentación directamente en Sway. Esa presentación la puedo publicar como si fuera un PowerPoint. El usuario no necesita tener PowerPoint, sino que directamente lo tiene desde ahí, ¿de acuerdo? Y así lo tendría disponible para poder trabajar. Y sería dinámico, ¿vale? A diferencia de PowerPoint. Es que ya os digo que Office 365 está viniendo a hacer muchos cambios dentro de lo que es el sistema de funcionamiento en la empresa. Y en muchas maneras suelo decir a veces que vamos a tener que pasar todos por las aulas otra vez. Vale, gracias, Diego. Nos comenta Miquel que nunca ha usado Power BI, sin embargo, sí conoce Power Pivot. Y cuando hizo la formación le pareció mucho más complejo, lento y con más servidumbre. La pregunta es, ¿Power BI es capaz de hacer todo lo que hacía Power Pivot, pero de forma intuitiva y más rápida? Sí, mirad, el tema que tenéis aquí es que os he puesto antes un ejemplo en el documento de Word, de acuerdo, cuáles eran las herramientas de BI que teníamos, ¿no? Power Query, Power Pivot, Power View y Power Map. Entonces, el compañero que está hablando ahora nos dice que ha visto Power Pivot. Claro, Power Pivot es una pata de esas 4 patas de la mesa, ¿correcto? Power BI es una herramienta que aglutina las 4, une las 4 herramientas. Lo que pasa es que está pensada más enfocada, digamos, al usuario. Es decir, Microsoft ha visto la problemática que tenía en este ámbito, que era todo como un poquito más engorroso, ¿correcto? Y entonces lo que ha hecho Microsoft es darle un poquito la vuelta y optimizarlo para poder trabajar de una forma más eficiente. Entonces, Power BI es mucho más sencillo. Para que os hagáis un poquito la idea, en algunas formaciones, un usuario con unos conocimientos básicos de Excel muy básicos, es decir, tampoco sin tener grandes conocimientos, pues en un curso de formación de unas 16, 18 horas, ya puede empezar a trabajar con Power BI. Es decir, que no es una herramienta extremadamente compleja. Lógicamente es como todo. Es decir, tú hacer un curso de Excel de 8 horas donde te enseñen a hacer sumas, restas y multiplicaciones es muy fácil. Si luego ya te quieres venir muy arriba y empezar a hacer tablas dinámicas, programación de macros y tal, pues lógicamente la cosa se complica. Power BI pues también tiene, es decir, tiene una parte básica donde un usuario normal con poquita formación puede avanzar muchísimo, puede dar un gran salto abismal, de acuerdo, pasando de las tablas dinámicas de Excel a lo que sería el ámbito de Power BI, de acuerdo, con muy poco esfuerzo, y a partir de ahí, pues todo lo que quiera profundizar, ¿vale? Vale, a continuación, Manuel nos pregunta si la versión de pago solo la tiene que tener el usuario que publica el informe o todos los usuarios que consulten el informe. A ver, el tema de la nube tiene diferentes variantes. O sea, la parte de la nube con su versión de pago, todo va a depender de qué es lo que queremos que hagan los usuarios. O sea, si nosotros, por ejemplo, lo que queremos hacer es compartir los informes y que otros usuarios en la nube, por ejemplo, puedan editarlos en la nube, que también se pueden editar informes en la nube, esos usuarios sí que necesitarían tener otra cuenta de Power BI, ¿vale? O usar la misma, que también se puede, ¿no? Podrían tener necesitarían diferentes cuentas. Ahora bien, si lo único que vamos a hacer es publicar, por ejemplo, en Teams, en SharePoint o lo que sea, hay una opción de publicación
que es un poco menos segura, porque esa capa de pago pagas un poquito de seguridad, es un poquito menos segura, pero sí que no necesitarían necesariamente tener una cuenta de Power BI todos los usuarios de la empresa, ¿vale? Todo va a depender de lo que queramos hacer, tiene sus pros y sus contras, pero existe la posibilidad de poder hacer publicaciones solo con una cuenta de Power BI, ¿vale? Pero tiene ciertos matices y limitaciones. Lógicamente, si tienes la de pago, pues tienes alguna cosita más. Vale, gracias. Oscar nos plantea si puede funcionar la parte de publicación dentro de una red local en la que no haya conexión a la nube. No. Hoy por hoy, y puedo decir una cosa hoy y mañana ser otra, hoy por hoy no existe esa posibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que pasar obligatoriamente por la nube de Office 365. Realmente no es mucho problema, porque si os ponéis a pensar, es que hoy en día todos vamos a estar en la nube, es decir, todos los fabricantes nos llevan a la nube. La nube ha venido para quedarse y las empresas todavía sí que es verdad que son, en cierta manera, un poquito reticentes en este sentido. La verdad que esto del coronavirus, una cosa buena que tiene es que ha obligado a las empresas a hacer mucho teletrabajo y la gente ya va viendo las bondades que tiene de trabajar en la nube. Yo, por ejemplo, una de las características que tengo, llevo ya casi 2 años trabajando en la nube y una de las ventajas que tengo es que puedo trabajar en cualquier ordenador. Es decir, que es que me voy a un sitio, me voy a otro, me voy a cualquier lado y directamente puedo trabajar sin ningún tipo de problemas. Vale. A continuación, Iñaki nos pregunta si un usuario en web modifica la vista con distintos parámetros, ¿los demás usuarios web verán esos cambios o solo los verá esa persona? No, lo ven todos los usuarios. Es decir, si hay cambios en el diseño, estamos hablando, si hay cambios en el diseño. Si él filtra o hace sus filtrados, es su vista, no hay ningún problema. Es decir, yo puedo filtrar por, pues por Madrid y otro usuario puede entrar y filtrar por Barcelona. Son independientes a nivel de filtrado y a nivel de uso. Otra cosa es que esos dos usuarios tengan una cuenta de Power BI Pro, correcto, y uno de ellos modifique y nos añada un gráfico de líneas en la nube. Ese gráfico de líneas que añade en la nube, cuando le da a guardar, el otro usuario, cuando entre, verá ese gráfico en la nube. Porque el informe de Power BI, cuando lo subimos a la nube, solo hay uno, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que uno lo ha subido y lo ha compartido con sus compañeros. Entonces, el informe, ese concepto de compartición en la nube, solo es uno, ¿de acuerdo? El informe que tenemos. Vale. La siguiente pregunta, bueno, está viendo bastantes, está muy bien. Sergio nos pregunta, si no queremos publicar en web, ¿es posible publicar en un servidor interno de la empresa? No existe. Lo que hacemos ahí en este caso, en empresas, por ejemplo, lo que hacen es un Power BI es un fichero PBIX, es como si fuera un fichero de Word. Entonces, la gente lo que hace en la empresa cuando no quiere publicar, lo que hace es ese fichero de Word, de PBIX, de Power BI, lo guardas en el servidor, en una carpeta a los que diferentes usuarios tengan acceso y lo pueden abrir cualquiera de los usuarios de la empresa a los que tú des acceso, lógicamente, a esa carpeta. ¿Correcto? Eso sí, ¿cuál es el requisito? Todos los usuarios de la empresa necesitan tener instalado el Power BI. Tampoco es problema porque es gratuito. Lo pueden tener instalado. Pero sí que es verdad que hay ciertas características o funcionalidades, pues por ejemplo, tema de trabajo de roles o algunas características que no puedes controlar porque el Power BI estamos utilizando una herramienta de desarrollo para una herramienta de uso. Funciona, pero no ha sido diseñada para eso. O sea, si yo pongo un informe en el servidor de la empresa, todos los usuarios que tienen acceso a esa carpeta y abren ese informe van a ver todo y pueden cambiar todo. Es lo mismo que si tú cuelgas un documento de Word y lo pones en una carpeta, pues todos los que entran verán el documento y pueden cambiar el documento. Entonces, ya os digo que ahí se puede, pero tiene algunas limitaciones. Muy bien. Asier nos pregunta, me gustaría saber cómo se podría integrar el documento publicado fuera de las aplicaciones de Microsoft en una aplicación web o web corporativa. Sí, cuando tú haces una publicación de un informe, siempre tienes que pasar por el servicio en la nube. O sea, por lo menos necesitarías una cuenta de pago, ¿vale? Ese informe que tú generas se puede consumir o se puede compartir internamente dentro de la propia nube de Office 365, pero también lo podrías configurar o lo podrías compartir en una web tuya, es decir, lo podrías insertar. Es decir, imagínate que haces un informe público que quieres compartir, pues lo podrías hacer sin ningún problema, ¿vale? Se podría insertar como un iframe, pues en un blog o donde necesites, ¿de acuerdo? Se podría hacer. Y los usuarios, sería usable, es decir, los usuarios podrían filtrar, seleccionar, etcétera. Nosotros hemos hecho algunos proyectos en algunos ámbitos, por ejemplo, pues sobre todo en ámbitos gubernamentales, donde los datos que se publican, pues quieren hacerlos públicos y entonces lo que se hace es colocar directamente el informe y el usuario pues lo consume y lo utiliza sin ningún problema. Pero
hay que pasar primero por la web de Microsoft. O sea, si yo desde el Power BI Desktop no puedo publicar directamente en mi nube, sino que hay que pasar primero por la web de Microsoft y de ahí iríamos a nuestra web. Entonces, una cuenta de pago haría falta, por lo menos. Muy bien. Rubén nos plantea si se pueden exportar los datos del BI Desktop a SharePoint. Exportar los datos del desktop al SharePoint. El Power BI Desktop, los datos lo que te permite es copiar y pegar en un Excel y te permite exportar a CSV. ¿Correcto? No tiene mucho sentido el exportar a un SharePoint. Tiene más sentido al revés, que yo desde un SharePoint que tenga unos datos, meterlos. Lo que sí que se puede hacer en el SharePoint, y de hecho es lo que se hace, pues como os he enseñado antes que hemos insertado un informe de Power BI en Teams, pues yo puedo insertar un informe de Power BI en SharePoint. Si en ese informe, en una de las hojas, muestro una tabla, pues cuando entre al SharePoint veré la tabla con los datos. Eso sí que se puede hacer. Vale. Lourdes nos vuelve a preguntar que no le ha quedado muy claro lo de compartir en la nube página web. Es solo consulta, es decir, que si mi dashboard que tengo en el desktop se modifica si alguien está modificándolo en la web. Sí, a ver, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si yo tengo el fichero PBX, ¿vale? El Power BI lo tengo yo en local en mi ordenador y lo cojo y lo publico en la nube, todos los usuarios que tienen acceso van a ver esos cambios que yo estoy realizando. Si luego alguno de ellos tiene una cuenta de Power BI Pro, esa que hemos hablado de pago, yo le comparto el informe y ese informe que le comparto, fijaos que le comparto el informe, le estoy compartiendo un enlace, no le hago una copia del documento, ¿vale? Le comparto el informe que tengo en la nube y ese usuario tiene una cuenta de Power BI Pro y le doy permisos de edición, ese usuario puede editar el informe y podría añadir gráficos. Pero ahí se produce una incongruencia. No es lo mismo lo que yo tengo en local y lo que tengo en la nube, ¿correcto? Entonces, se produce esa incongruencia y entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Pues en ese caso lo que habría que hacer en la nube, no sé si lo tengo por aquí abierto, ¿de acuerdo? Si yo hago modificaciones aquí arriba, fijaos que tengo editar informe, si yo lo edito y hago alguna modificación en este informe, una cosa que tendré que hacer para no tener ese problema de integridad será cuando acabe venir aquí y descargarme otra vez el fichero PBX. O sea, bájate el fichero PBX para que tengas actualizada la última versión en local. Porque si no, lo que pasará es que si desde local vuelves a publicar en la nube, perderás ese gráfico que has añadido en la nube. ¿De acuerdo? De todas formas, se puede hacer, pero habitualmente, pues bueno, se trabaja más en local a nivel de diseño. Pero bueno, se puede hacer también en la nube. Muy bien. Gorka nos comenta que le queda muy claro que Power BI es una herramienta muy potente a nivel de visualización de gráficos y me pregunta, ¿tiene Power BI integrado algún módulo estadístico alternativa a Minitab? No. Es decir, a ver, tema estadístico te lo tienes que hacer tú, lo que tú quieras. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Power BI, dadme un segundo, una de las características que tendríamos, a ver qué tengo por aquí en este, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que si tengo una cuenta de pago, puedo venir aquí a los tres puntitos que tengo aquí y puedo importar desde el AppSource, desde una tienda online de Microsoft, podemos importar gráficos adicionales, ¿correcto? Entonces, tenemos en la nube, digamos, miles de gráficos adicionales que nosotros podemos integrar, que podemos añadir a nuestro sistema. A ver si me carga, que es que la conexión me va a ir un poquito mal. Si os fijáis aquí, tengo la posibilidad de añadir miles de gráficos, ¿correcto? Miles, es decir, hay infinidad. Si yo buscaría aquí algún gráfico, pues no sé si Statistics, no sé si lo estoy bien, pues fijaos, ¿vale? Existen infinidad de gráficos de todo tipo, de lo que queráis. Entonces, seguramente ya existe la posibilidad de hacerlo. También incluso hay herramientas para poderte crear tú tus propios gráficos, ¿correcto? Entonces, claro, pues lógicamente, pues si no dispones en el mercado de gráficos para poder añadir a tu Power BI, pues te podrías hacer tú los tuyos propios. Claro, es un trabajo adicional, pero no tiene, por decirlo de alguna manera, herramientas específicas, pues de cosas de ese estilo. Hombre, sí que tiene alguna herramienta de clustering o cosas por el estilo, pero no todo lo que puede tener una aplicación diseñada específicamente para temas estadísticos, ¿no? Muy bien. Samir nos pregunta si Power BI tiene algún asistente. ¿Algún asistente? Como tal, no. Sí que tiene en el apartado de ayuda, tenemos aquí lo que son pues videotutoriales, tenemos documentación, soporte técnico, un blog, una comunidad. Sí que hay muchas cosas, mucha herramienta disponible, ¿de acuerdo? Hombre, yo suelo recomendar
pues primero una pequeña formación tipo bautizo. Esto es un poquito como todo. Vosotros imagináis ahora, pues en vuestro lugar y en la posición en la que os encontráis, vuestra capacidad de manejo de Excel, pues hombre, si os ponéis a mirar atrás en el tiempo, la primera vez que abristeis Excel y visteis una hoja llena de celdas, pues es una sensación de decir, ostras, ¿y aquí qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Sin embargo, ahora, pues eso cambia. Pues hombre, yo suelo recomendar, pues hombre, un pequeño bautizo en Power BI, que ya os digo que es una formación cortita, que no son largas, pues me permite empezar a crear cosas y a, pues, no andar a ciegas, vamos a decirlo de alguna manera. Se puede aprender desde cero, ¿eh? Es decir, se puede aprender desde cero, pero es mucho más arduo y más árido. Y aquí tenéis vídeos y cosas por el estilo. La documentación está muy bien, ¿eh? Microsoft, una de las cosas que está haciendo es apostar muchísimo por el usuario, ¿vale? Es decir, está apostando muchísimo por el usuario. Entonces, está preparando material de todo tipo. Power BI es una herramienta, fijaos que la están actualizando una vez al mes. O sea, es decir, están trabajando una barbaridad en una carrera contrarreloj porque hoy en día el dato en la empresa es un elemento fundamental. De hecho, están trabajando en lo que es en la parte de inteligencia, están integrando elementos de inteligencia artificial, elementos de machine learning, quieren empezar a llegar al tema del Big Data. Es brutal lo que están trabajando con esta herramienta. Incluso, fijaos que existe la posibilidad de enviar una idea. O sea, sé que si tú quieres algo y no está, tú les mandas un email y vamos, te escuchan. Es decir, Microsoft ha hecho una cosa que no había hecho en su vida y es escuchar al cliente. ¿Correcto? Entonces, escucha al cliente y si ve que hay mucha gente que está demandando pues una cierta funcionalidad, pues entonces sí que van a trabajar un poquito con ella, la van a implementar. Muy bien. José Mari nos pregunta, no sé si conocerás, Diego, la herramienta Kulik View y nos pregunta José Mari a ver si la conoces, qué capacidades diferencian Kulik View de Power BI. A ver, son dos herramientas muy similares, ¿correcto? A la hora de trabajar, son herramientas bastante similares. Sí que es verdad que ambas herramientas, pues podríamos decir pues, que uno tendrá una serie de características mejor que el otro y viceversa, ¿correcto? Lo que está claro, si habéis visto el cuadrante mágico de Gartner, es que le están desbancando. Desde mi punto de vista, ClickView tiene una curva de aprendizaje más árida. Es decir, aquí bajamos a un nivel más técnico. Para hacer según qué cosas en ClickView, pues requieres un poco del departamento de IT. Aquí es un poco más de usuario, ¿no? Que el usuario se pueda hacer sus cositas y sus historias. A mí en ese ámbito me gusta más Power BI que ClickView, pero es una cuestión de gustos, ya os digo, ¿vale? Y poco a poco, yo por lo que estoy viendo en el mercado, la penetración de Power BI está siendo brutal. Es decir, está llegando a un ritmo vertiginoso, ya os puedo garantizar. Nosotros llevamos trabajando con Power BI casi ya 3 años. Al principio la gente ni siquiera lo conocía y hoy en día, sin embargo, pues ya la gente en el momento que lo oye dice, ostras, esto es interesante, ¿no? Ya que la gente va conociendo la herramienta. Y luego, aparte, otra característica que no tiene ClickView es la capacidad de integración dentro de Office 365. O sea, hoy en día las empresas trabajamos con Office 365. Igual no nos hemos ido a la nube y seguimos trabajando de la forma tradicional del Word, el Excel, el Outlook y el PowerPoint, ¿correcto? Pero eso es porque no hemos hecho ese paso tecnológico, ¿no? En la transformación digital hacia la nube. Pero en el momento que hagamos esa transformación digital hacia la nube es que no tiene parangón. O sea, porque puedes integrar con herramientas de automatización como Power Automate, herramientas de captura de datos como Power Apps. Se pueden hacer muchísimas cosas que ClickView pues no va a llegar, es imposible. Es decir, el músculo que tiene Microsoft y el financiero para poder abordar proyectos y el que tiene ClickView pues es que no es igual. Es decir, comparativamente es David contra Goliat, ¿no? Y en este caso puedo garantizar que va a ganar el grande. Bueno, con esto ya hemos terminado todas las cuestiones que nos han planteado los asistentes, pero ya para, digamos, poner la guinda, me gustaría plantearte un par de cuestiones de mi cosecha. Desde un punto de vista de pyme, es decir, si yo soy una pyme y quiero implantar Power BI porque he visto el potencial de la herramienta, dos aspectos. ¿Qué pasos tendría que seguir para implantar a grandes rasgos, sin entrar a profundidad? Y segundo, ¿quién tendría que pilotar la implantación de Power BI en la empresa? A ver, todo va a depender de hasta dónde queramos llegar. Me explico. En primer lugar, el tema de licencias ya he visto que no es caro. O sea, sé que si una pyme, por ejemplo, una pequeña empresa o incluso un autónomo, ¿por qué no?, quiere trabajar dentro de lo que sería el ámbito del Power BI y lo único que quiere es hacer 4 gráficos, 4 informes de sus costes, de sus gastos y sus historias, pues con la gratuita le basta y le sirve. Y posiblemente con una pequeña formación que se haga de Power BI para utilizar o incluso trasteando, pueda sacar pues sus gráficas suficientes que antes hacía con Excel. Perfecto. Desde ahí,
hasta donde queramos llegar. Es decir, desde ahí vamos subiendo hacia arriba y luego la cosa se va complicando. Generalmente yo suelo decir que la cosa se complica habitualmente cuando los usuarios, yo suelo utilizar mucho la expresión de que los usuarios se vienen muy arriba enseguida. O sea, sé, ¿por qué? Porque hasta ahora los usuarios cuando se ponían a hacer un análisis de datos, habitualmente trabajaban con un Excel y analizaban los datos sobre ese Excel con sus tablas dinámicas y ya está. Claro, pero es que ahora Power BI, por ejemplo, con el ejemplo que os he puesto yo, donde puedo juntar datos de un Access con ficheros de Excel, claro, los usuarios empiezan a ver cosas de este estilo y dicen, ostras, pues si junto, por ejemplo, mi programa de facturación, lo junto con el programa de producción que es diferente y encima lo juntamos con el programa de fichajes, pues ya podemos empezar a cruzar datos y vemos que, yo qué sé, pues que nuestra productividad crece los martes porque resulta que el equipo de trabajo que tenemos los martes funciona mejor que el equipo de trabajo de los lunes, qué sé yo, cosas de ese estilo. Es decir, el usuario ve que el potencial de cruce de datos es amplísimo. Entonces, claro, ahí ya se puede empezar a complicar y muchas veces se complica por cómo están los datos en la empresa, ¿de acuerdo? Porque podríamos decir, en cierta manera, que tenemos un problema, vamos a decirlo así, yo suelo decir, de madurez del dato. O sea, si en la empresa el Excel ha estado muy bien para lo que es el tema de los datos y hacer formulación y ha sido una herramienta estupenda, correcto, pero ha hecho mucha pupa en el sentido de la forma en que se guardan los datos. Entonces, muchas veces vamos a las empresas o a instituciones a coger datos que están en ficheros de Excel y es que están muy mal distribuidos y organizados esos datos, ¿de acuerdo? No están pensados en un proceso de recogida. Entonces, ahí se complica y hay veces que incluso antes de hacer un proceso de BI se hace un proceso de reestructuración y reorganización de esos datos, ¿no? Cuando los datos vienen ya de un programa de gestión, ahí no hay problema. El programa de gestión ya está hecho por informáticos, los datos están, se recogen y ya están. Suele ser más problema cuando son datos cogidos, por ejemplo, de Excel. Pero ya os digo que vale desde un simple autónomo hacia arriba lo que queráis, ¿vale? Nosotros estamos trabajando desde empresas de 1 o 2 trabajadores hasta empresas de 1.000 trabajadores. Es decir, que es que tiene cabida en todos los ámbitos. Muy bien. Diego, pues nada, muchísimas gracias por tu participación. La verdad que es un placer siempre contar contigo por toda la experiencia que tienes y lo bien que explicas todo. Y ya, bueno, pues para los que os hayáis incorporado un poquito más tarde, nada, comentaros que esta es una actividad que está dentro de un programa que hemos preparado, que por ejemplo, respecto a Office 365, que Diego ha hecho mucho énfasis a lo largo de la presentación, comentaros que el miércoles 13 de mayo tendremos una jornada con Diego donde pues veremos las diferentes herramientas que forman parte del entorno Office 365 y ya anunciaros también pues bueno que desde el colegio y la fundación estamos lanzando iniciativas formativas también. Acabamos de lanzar ahora unas píldoras sobre Office 365, sobre Google G Suite, sobre herramientas en la nube que son muy útiles en este nuevo contexto. Toda esta información, como os he comentado, está disponible desde un nuevo canal que ha abierto el Servicio Navarro de Empleo y también os informaremos directamente desde nuestros canales de comunicación. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. A vosotros.